Hola mis amores, ¿cómo están? Yo soy Carla, que me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369 y como pudiste darte cuenta en el título del video, hoy toca martes de sanación, por lo cual vamos a hacer la lectura en base a qué debemos de sanar. Siempre lo dejo así muy amplio, la pregunta como para ver qué es lo que los guías y maestros quieren que nosotros veamos, no tan dirigir tan así la sanación, porque a veces creemos que debemos de sanar algo y los tiros no van por ahí sino por otro lado. Entonces estos van a ser los tres mazos con los que voy a estar trabajando. Tenemos The Wildlife Oracle de Alana Farshel. Me encanta, yo amo, estoy por seguir comprando oráculos de ella porque me gusta mucho su trabajo y este es el estilo que tiene. Este es el dorso y por detrás esta es la, miren qué belleza. Y el arte es demasiado lindo, precioso. Yo le pinté el dorso. Ese dorso trae normalmente blanco. Tenemos el de Rebecca Campbell, Semilla Estelar. Yo tengo 3 de ella, que es Agua Sagrada, el Oráculo de la Rosa y este. Pero este es el único que tengo en español. Y estas son las cartas, el dorso. Este sí no lo he pintado. Y este es el tipo de arte que vas a conseguir aquí. Es demasiado lindo, demasiado bello. Me encanta también el trabajo de ella, de Rebecca Campbell. Me falta Trabaja tu luz. Lo que pasa es que como se parece mucho a este, preferí comprar este primero. Pero ya es hora de que compre el otro también. A menos que me lo quieran regalar. Y de tarot, tengo este de Unfolding Path Tarot, que es muy al estilo de Light Years, pero este es de Atenea Noctua. También es muy bonito. Este es el dorso, tampoco lo he pintado, y este es el tipo de arte que van a conseguir. A mí me encanta, este es demasiado lindo, este es muy ligero, por eso que de hecho nada más he utilizado este tarot en este martes de sanación. Si hay después otro tarot que yo sienta que me da la misma energía de sanación que me puede dar entonces por supuesto lo utilizaré. Bueno, ya presenté los mazos, entonces ahora voy a sacar las cartas de los oráculos y volvemos en un segundo. Bueno, aquí ya están las cartas. Voy a quitar un momentico aquí las del tarot, a poner aquí, y estas son las carticas. Entonces vamos a ver la energía principal. Ay, qué bonito. Mira, magnetismo de Eros. Si te das cuenta, es la primera carta. Es la primera carta, por lo cual yo puedo decir que son inicios. Y te invitan a que te abras, ¿ok? A que abras el corazón. Que te abras a recibir lo bueno, lo bonito. A explorar nuevos caminos. A veces sientes que puede ser que te da miedo y tal, pero te están diciendo que te abras. Entonces, como es martes de sanación, yo lo que veo es que aquí lo que me están diciendo es que tienes que comenzar a sanar ese miedo a explorar lo nuevo, a entregarte al amor. De repente tuviste trauma de pequeño o te ha ido no muy bien el amor cuando grande, decidiste como que no, o las veces que has incursionado en algo te ha salido muy mal, no has sabido canalizar esa energía. Entonces esto es lo que te están diciendo, que tienes que sanar. ¿Y sanar para qué? Para que pueda llegar a tu vida todas las cosas maravillosas que están en tu camino, pero si no te abres a recibirlo, ¿cómo lo vas a obtener? Entonces eso es importante. Las vecinitas mías están jugando con sus papás, así que los gritos, ya ustedes saben. Te dicen levantar el velo, cuestionarlo todo aquello que no esté alineado debe desaparecer. Esto, bueno, si te pones a ver, aquí está la torre de Signy, aquí hay un hongo de una bomba de guerra nuclear, por aquí yo veo la torre Eiffel, la luna por aquí, o sea, todo esto es
el velo que nos colocan es como que es lo que nos mantiene entretenidos, ¿ok? Las noticias, las cosas y eso. Entonces aquí te están diciendo que levantar el velo. De repente no es que tú te salgas a dar charlas sobre espiritualidad, sobre crecimiento personal, porque si no es lo tuyo, yo te voy a decir, ay, no sal, que tienes que hacerlo, no. Pero sí puede ser que tú entre tus amistades, entre tus familiares, seas esa persona que les denote la curiosidad o de que hay más allá, que no puede ser nada más esta parte física aquí, la tierra, la guerra, la crisis, o sea que hay algo más allá. Eso sería el velo. Dicen los que saben o los que dicen saber de que nosotros encarnamos aquí en la tierra, nos colocamos un velo para vivir la experiencia humana, para así no recordar que somos seres seres espirituales, seres de luz, ¿ok? Encarnados aquí en la tierra. Entonces como que nos ponemos el velo. Y a medida que vamos encarnando, reencarnando, vamos como quitando velito, hasta que en un día estemos mucho más despiertos. A mí todavía me falta un montón terminar de despertar porque hay muchas cosas que yo vivo mucho de aquí de la 3D. Y yo lo digo que lo voy a seguir sintiendo porque estoy aquí en las 3D. Pero bueno, es una incongruencia ahí conmigo. Pero entonces, esta carta habla de que o puedes tú estar pasando por el proceso de levantando el vuelo, o puede ser que, ya que me estoy limpiando las uñitas porque hice manualidades de jardinería, entonces me vi como una tierrita. Entonces es como que o tú vas a ayudar a otros a correr el velo diciéndole algo, mostrándole algo, explicándole algo, o estás en ese proceso y tienes que comenzar a darte cuenta realmente qué es lo ficticio a lo real para ti. Muy bien. Vamos a ver aquí ahora. Dice los niños dorados. El niño interior, ternura, inocencia, dones peculiares. Se habla que los niños solares son niños que vienen ahorita sin velo, precisamente, que recuerdan muy bien sus vidas pasadas y que desde pequeñito están hablando de una conciencia, de una frecuencia, de un estado de conciencia muy elevado. Muy bien, ¿por qué? Porque no tienen velo. Entonces, puede ser que si por ejemplo estás en pareja o no has tenido hijos, piensas tener hijos, puede ser que uno de tus chamos sea un niño solar, por lo cual tú tienes que estar bien preparado porque es como los niños dorados vienen como que a romper el molde y a veces eso crea incomodidades en el resto de las personas. Entonces tienes que ser muy paciente, dar mucho amor. Les fastidia las escuelas porque las escuelas son como adoctrinamiento, como que ellos saben más que eso, entonces no quieren estudiar, quieren tener una vida así para disfrutarla y sobre todo para hablar sobre la parte de espiritualidad. O puede ser que esta carta también te esté llamando a que le pongas atención a tu niño interno. Bien, por aquí dice el niño interior. Entonces, ¿cómo te gustaría, trátate como te gustaría que te hubiesen tratado cuando eras un niño? Comienza a ver todo a través de los ojos de ese niño. Sánalo, apóyalo, dale amor, que no sienta miedo, para que comience a desarrollarse como tal en ti, pues por así decirlo. ¿Ok? Y la última, los hermanos estelares. Los hermanos estelares dicen la energía de Urus, protección, lealtad, seguridad, confianza. Aquí te quieren decir, mi querido, mi querida, que no estás solo, que no tengas miedo, que comienzas a experimentar esa parte de elevar tu frecuencia y que puede ser que te ocurran cosas, y si sientes que no debía o tienes miedo que te pase algo, estás acompañado, no estás solo. Así estés pasando por una situación muy incómoda, de mucho dolor o lo que sea, no estás solo. O sea, cada cosa tiene un propósito. Nosotros venimos a aprender algo. Hay algunos que venimos a ayudar a otras personas, pero todas las experiencias por la cual nosotros pasamos, nos está llevando a ese fin común, pues,
al ayudarnos, al despertar y eso. Entonces los hermanos estelares te están diciendo aquí que no estás solo, estás protegido. Es como que sigue que aquí estamos, no estás solito. A veces uno se siente muy solo porque estamos en este planeta Tierra y no todo el mundo vibra de la misma forma, pero no estamos solos. Vamos a ver qué te quieren decir aquí con el tarot. Ya estas cartas están preparadas, pero bueno, me gusta hacerlo otra vez. Vamos a picar. Y vamos a pedir 5 carticas para comenzar. A ver, salió la primera, salió las... Bueno, salieron 2. Esta de primera, que fue la que... A ver, sí, aquí todavía queda. Queda espacio para él. La segunda. Qué interesante, ¿verdad? La estrella al lado del diablo. Vamos a pedir 2 carticas más, por favor. Y una cartica más. Muy bien. Ok. Acuérdense que esto es martes de sanación. Y debajo de la carta quedó, wow, el 2 de espada. Ok. Entonces, ¿qué es lo que veo aquí que tienes que comenzar a sanar? Yo siento que tenías un deseo, tenías un deseo de algo, puede ser, ponte de un negocio. Ay, querías montar un negocio, querías fundar una empresa, lo que tenías muy claro lo que querías, cómo lo querías, cómo se iba a llamar, todo, o sea, estaba fríamente todo calculado y esas ideas bajaban, volaban y eso era algo que te llenaba de orgullo, de amor, tú sabes, como que sí, lo estoy logrando y pum, y vino alguien o vinieron varias personas y manipularon la situación, te engañaron, te estafaron, sabes, como que no, como que abusaron de ti, prácticamente. Abusaron de ti, de esos sueños, de ese sueño tan hermoso que tenías. Y entonces ahora prefieres, o sea, ahorita estás como en un estado de que no veo, no opino, no muevo, no hago nada. Me pueden venir ideas, bloqueo esas ideas. No, porque eso no se va a dar porque ya me pasó, o sea, estás muy bloqueada, muy bloqueado. Entonces, ¿qué es lo que te quieren decir aquí con este martes de sanación? Que tienes que aprender a ver qué fue lo que aprendiste de eso. Eso también lo puedes llevar a las relaciones de pareja, ¿ok? O a las relaciones de familia o laborales, a donde tú sientas, de estudio, todo. Entonces, ¿qué es lo que te están diciendo aquí? ¿Qué es lo que tienes que sanar? Para tener nuevos inicios, buenos comienzos, de abrir tu corazón y broma, tienes que comenzar a sanar lo que es haberte sentido traicionada, traicionado, que manipularon contigo, o te tienes que librar de personas que tú muy bien sabes que están haciendo es justamente eso. Que aunque tú te sientes que tú no vas a progresar con esa persona, como que dices, ay no, mejor mal conocido que bueno por conocer. Esa es una creencia terrible. Bueno, desde mi punto de vista, que nos limita mucho. Entonces, si tú sabes que para poder abrirte a nuevas experiencias, nuevos comienzos, a entregar más amor, para recibir mucho más amor, tienes que liberarte de ese yugo, de esa persona. Tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Acuérdate que aquí te hablaron de correr el velo. De repente date cuenta de que esa persona o esas personas o ese trabajo no te conviene. No estás solo, estás protegido. Aunque creas que las cosas no se van a dar como tú creías, sí se van a dar. Y hazle caso a tu niño interno, ¿ok? Hazle caso. De repente si has escuchado esa vocecita que dice, no, aquí no, vámonos. Escúchalo.
Y si no te has ido porque tienes una herida de abandono muy grande y no quieres sentir eso otra vez, entonces trabaja tu niño interno para que sanes, para que el adulto se encargue de la situación. Pero que mientras tú estés en esa situación, mientras tú no sanes esa situación, no vas a poder avanzar. Vas a estar a la defensiva y vas a estar a ciega, ¿ok? Vamos a ver qué más nos quieren decir aquí nuestros queridos guías y maestros a través de el tarot. Esta me brincó. Ok. 4 carticas más, por favor. Okay. Tenemos esta. Muy bien. Esto. Ay, qué bello. Me encanta. Y debajo del mazo, wow, el ermitaño. Aquí estoy yo, vamos a poner aquí para que la puedan ver. Ay, mis amores. Miren, ¿te acuerdas que te dije que bueno, que tienes que cortar ese yugo? Aquí te están invitando a que tienes que ir hacia adentro, que tienes que comenzar a conocerte a ti mismo, a actuar, dejar esa pelea interna que tienes o de tratar de defenderte de todos y contra todos, porque como te hicieron daño, crees que todo el mundo te va a hacer daño. Eso no es así, eso no es así. Tú tienes todos los elementos en tus manos, mira, así tal cual como te lo está entregando ella, él, no sé. Tienes todos los elementos en la mano para poder tener esa apertura que tanto tú has querido, pero tienes que comenzar a sanar. La única forma de comenzar a sanar es yéndote hacia adentro, conectándote con ese maestro interno, viendo hacia el pasado, viendo esa parte de ti que te has negado a no reconocerlo. Que si es que tienes miedo de que te vuelvan a lastimar, de que te vuelvan a abusar de ti, que vuelvan, reconócelo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, puedes buscar un terapeuta si en tal caso necesitas y sientes que necesitas un psicólogo, un psiquiatra, un líder religioso, ¿sabes? Cualquiera, inclusive hasta tú mismo, pero para que tú puedas ser tu propio líder, tú tienes que comenzar a comprenderte, a estudiarte, a amarte, sobre todo a amarte y dejar las peleas. Tienes esa chispa, tienes esa fogosidad de querer hacerlo, manténlo y vas a ver cómo vas a comenzar a tener todas esas recompensas. Es como que van a florecer las cosas, a nivel espiritual te vas a sentir muy bien porque vas a estar conectado, vas a estar conectada, vas a estar en la parte inclusive material porque la energía va a comenzar a fluir muchísimo, ¿ok? Vamos a pedir 3 carticas más de consejo y terminamos la lectura. Vamos a ver qué otra cosa nos quieren decir. Ay, qué bello. Ay, yo la amo. Esta carta es hermosa. Miren, la muerte. Ay, ya les voy a decir. No se asusten. Vamos a pedir los otros 2 consejitos. Muy bien. Y la última carta. Esto se cayó. Ay, se cayó. Ay, qué bonita. Mira. Aquí están las 3 carticas. Y veamos. Miren la que quedó debajo de las cartas. No. Mira, mis amores. Mira, vean la que quedó debajo de esta. Vean la que vino. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Tienes... sí o sí tienes que cerrar ese ciclo en el cual has estado. Tienes que, ay no, me encanta esa muerte. Tienes que transformar todo eso. Tienes que dejar de cargar la responsabilidad de todo. Tienes que dejar de cargar al vecino no le cerraron la puerta. Un momentico. Ya escucharon. Lo que pasa es que ese vecino cuando no le abren la puerta comienza, ay.
Entonces, ¿qué es lo que te están aconsejando los guías y maestros para este momento? Cierra ese ciclo de querer cargar todo en tu espalda. Tienes que soltar eso que no has sanado, eso que no te permite avanzar a pasos más ligeros. Es toda esa frustración, todo ese dolor, todo eso que has acumulado es lo que te pesa tanto. Tienes que cerrar ese ciclo, tienes que transformar eso, tienes que sanar eso. ¿Para qué? Para que puedas comenzar a dar y recibir realmente lo que tú emanas, que es amor, energía. O sea, el dinero es una energía, ¿ok? Entonces esto también va con relación a eso. Muy bien. Y en la base de la carta te quedó nada más y nada menos el 10 de oro, que es algo súper familiar y súper positivo. Entonces, aquí los guías y maestros te están diciendo, mira, tienes que soltar las cargas, tienes que liberarte, transformar toda esa energía que has estado, que no estás sola, tienes unos hermanos estelares que están ahí apoyándote. Y de hecho, tú sabes cómo hacerlo. En tu interior, tú sabes cómo hacerlo. Entonces, anda a tu interno. Tienes todos los elementos para lograr lo que tú quieras. Solo vuélvete el líder de tu vida y no dejes que se te escape esta oportunidad tan maravillosa que tienes, ¿ok? Que es tremenda, pero no la vas a agarrar si la tienes ocupada cargando cosas innecesarias que no te aportan nada. Muy bien, bueno, mis amores, lo voy a dejar hasta aquí. Me encantó, de verdad, es que este tipo de lectura a mí me encanta. A mí me encanta todas, pero este tipo de lectura donde te dice, mira, sana esto, ay, me fascina. Si eres nuevo en el canal, te pido por favor que te suscribas, que le des like, que comentes, que lo compartas con otras personas, que actives la campanita para que no se te pierda de nada de las próximas lecturas que voy a estar subiendo. Y bueno, si ya eres parte de la familia, muchísimas gracias por estar aquí. Si quieren un tema en específico sobre martes de sanación, díganme y yo con muchísimo gusto los leo y lo tomo en consideración para próximas lecturas, ¿ok? Recuerden que yo soy Kalahak, me llamo Marijo y estás aquí en el canal del Sendero de la Diosa 369. Así que nos vemos, bye bye, va con amor, cuídense, besitos.